Todos estamos contentos de teneros aquí, aquellos que nos siguen por internet también. Sabemos que hay personas en diferentes lugares que están siguiendo pues, lo que estamos haciendo aquí en esta mañana y también la serie que estamos comentando. Volvemos después del invitado de la semana pasada a nuestra serie, ¿no? Manual de supervivencia para el fin del mundo. Yo sé que algunos están pensando, pero ¿cuándo va a hablar del fin del mundo? ¿Cuándo va a hablar de catástrofe y este tipo de cosas, no? Bueno, es un manual para qué es lo que tenemos que hacer mientras que se acerca ese momento, ¿de acuerdo? Primera y segunda Tesalonicenses son libros escritos con esa intención de darnos información, junto con Apocalipsis, que es el libro que más información del Nuevo Testamento tiene acerca de los últimos tiempos. Pues también Primera y Segunda Tesalonicenses nos hablan acerca de esta verdad que los cristianos esperan y creen, ¿de acuerdo? Como el Señor Jesús va a regresar. Así que, mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es lo que estamos viendo en esta serie, hasta que llegue ese momento. Hoy vamos a hablar del corazón del apóstol Pablo. Vamos a ver, esta carta también, Primera y Segunda Tesalonicenses, además de hablar del fin de los tiempos, es una carta que expresa cómo es Pablo como líder, como persona. Es muy personal. El apóstol habla aquí de sí mismo, de cómo se conduce, de cómo actúa en relación con los cristianos, con la iglesia, etcétera. Y vamos a descubrir un poquito el corazón del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Más que nunca hoy hay por todos sitios, por internet, por todos los lugares, ¿no? Hay recursos para formar a aquellas personas que tienen responsabilidades con otras, aquellas que son líderes, ¿no? Podemos ir a YouTube, hay libros como nunca ha habido acerca del liderazgo, podcast, canales en internet y algunos buenísimos, ¿no? que tratan de ayudar a aquellas personas que están en situación de liderazgo, de responsabilidad. Y se habla mucho de Steve Jobs, de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Tim Cook. Estos son los modelos, en un sentido, a seguir cuando se está hablando de liderazgo. Son aquellos que han triunfado a través de las empresas conocidas por todo el mundo, ¿no? Y son los líderes admirados, los grandes líderes a seguir, a imitar, etcétera, etcétera. Yo quiero que pensemos, no tanto en estos personajes, sino piensa en ti, que cada uno de nosotros, de alguna manera, somos líderes. Cuando hablamos de liderazgo podemos pensar en los responsables de las iglesias, el responsable de una empresa, el que tiene, ¿me entendéis?, mucha gente a su cargo, pero de alguna manera aquella persona que se relaciona con personas, que trabaja con personas, de alguna manera es líder, ¿de acuerdo? Y realmente puede ser de ayuda lo que vamos a ver en esta mañana. Todos tenemos de alguna manera responsabilidades para con otros, todos nos relacionamos con otras personas, de alguna manera somos líderes, ¿de acuerdo? Ya sea de un equipo de fútbol, ya sea de una organización dentro de la universidad, como responsable de lo que sea de los estudiantes, ¿me entendéis? De alguna manera el liderazgo no solamente está en estos grandes personajes, sino que está en muchas áreas de la vida cotidiana. La pregunta es ¿somos buenos líderes? Hay diferencia entre el liderazgo que podemos observar y que podemos aprender cosas, ¿no? Pero el que se nos presenta con el liderazgo que encontramos en la Escritura, con el liderazgo de Pablo, de Jesús, etcétera, yo creo que sí, hay una tremenda diferencia entre una cosa y otra. Vamos a ver hoy una enseñanza acerca del buen liderazgo, del liderazgo cristiano, en la manera en como Pablo lo ejerció cuando se relacionó con los creyentes en Tesalónica. Yo creo que no hay mejor modelo que el modelo de Jesús y el modelo de Pablo. De hecho, muchos de estos modelos que se nos presentan en internet, en el fondo, están extrayendo valores y principios que salen del cristianismo, que salen de la persona de Jesús y de Pablo. Así que ya sea que tú trabajes con niños, ya sea que tú trabajes con adolescentes, con jóvenes, con adultos, ya seas pastor, ya seas anciano, ya seas misionero, ya seas responsable de un ministerio dentro de la iglesia, que tú tengas responsabilidades, pues podemos aprender acerca de la manera en que nos relacionamos y tratamos a los demás, como Jesús y Pablo lo hicieron. Así que cuando vamos al texto que vamos a hablar hoy, vemos que sigue en el contexto
de uno de los problemas que se estaban dando en la iglesia de Tesalónica. Cuando va Timoteo a saber un poco cómo están, pues vuelve diciendo que, bueno, que hay una tremenda persecución contra los cristianos que acaban de convertirse y que están viviendo allí por parte de aquellos que no lo eran. Y lo que puede pasar con ellos, ¿de acuerdo? Y lo que como líderes podemos hacer. Podríamos decir que todavía Pablo está tratando el tema qué hacer ante la persecución que ha irrumpido en la vida de estas personas que antes vivían tranquilamente y ahora por el hecho de ser cristianos pues comienzan a notar que tienen dificultad, que tienen problemas con aquellas personas que no lo son. Así que Pablo está hablando aquí de esa continua persecución que se está dando y lo que podemos hacer como líderes y lo que puede pasar si no hacemos nada. Así que lo primero que podemos hacer, uno de los primeros principios que podemos extraer es que el líder hace algo. El líder tiene que hacer algo. Si no hace algo, no es líder. Entonces vemos aquí que Pablo, ante una situación, un informe que recibe, que vamos a ver ahora, hace algo. ¿De acuerdo? En un momento concreto de adversidad por parte de la iglesia. Vamos a la lectura, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 13. Y vamos a ver aquí el corazón de pastor. Y vamos a ver aquí un test del buen liderazgo. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el test que podemos hacer que podríamos decir que eres un buen líder o estás haciendo un buen liderazgo, un buen ejercicio de tu responsabilidad en relación con otros? Dice aquí en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 13, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Quiere decir que el apóstol también estaba sufriendo lo mismo que estaban sufriendo estos creyentes de Tesalónica. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, y aquí un avance de la venida del Señor, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, esto es otro dato más que tenemos, que cuando Jesús regrese, no vendrá solo como vino la primera vez, ya vendrá acompañado. Dice aquí, por todos sus santos. ¿De acuerdo? Al final veremos quiénes son ellos, pero ahí ya está de nuevo introduciendo la realidad que esperamos como iglesia, la esperanza que tenemos que Jesús va a regresar. ¿De acuerdo? Así que, como decía antes, aparte de ser una carta con contenido escatológico, aquí Pablo presenta su corazón de pastor, ¿de acuerdo? Su manera en que se comporta en su responsabilidad para con ellos. Como sabemos por el libro de los Hechos, que relata, capítulo 17, 1 al 10, relata cómo se inició esa iglesia, cómo llegó Pablo, las condiciones que se dieron, y fue una situación durísima. Tan pronto como Pablo llega, hay una respuesta por parte de las clases altas de Tesalónica, mujeres, hombres de la alta sociedad, y entonces eso genera una reacción por parte del poder religioso de aquel tiempo, que tiene envidia de que crezca la iglesia, ¿de acuerdo? Y entonces van contra Pablo, y Pablo tiene que salir corriendo por la noche y se va a Berea. Y estos que le quieren tanto siguen detrás de él hasta Berea. Ya hay que tener ganas a alguien para, ¿de acuerdo? Muy bien, estás aquí en Sevilla, no te queremos, pero si te vas a Carmona, vamos a por ti también allí, te perseguimos allí. Entonces, claro, Pablo tiene que salir corriendo porque le persiguen hasta allí, y entonces está muy preocupado. Dice, bueno, ¿cómo habrán quedado los hermanos? Si a mí me persiguen de esta manera, ¿qué estará haciendo de ellos?
¿De acuerdo? ¿Cómo estará? ¿De acuerdo? Así que vemos que cuando Pablo pasa por Berea y sufre también la persecución, llegan a Atenas y él tiene tanta carga por la gente de allí, de Tesalónica, que envía, él se queda solo, dice, se queda solo allí y envía a Timoteo para saber un poquito de la situación en la que se encuentran estos hermanos. Y Timoteo regresa con esa información y lo que le ha dicho, le dice a Pablo, mira, que también están sufriendo persecución, que estos después de volver de Berea, de perseguirnos a nosotros, se volvieron a Tesalónica y siguen atacando, persiguiendo, molestando a los cristianos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Pablo dice, algo hay que hacer. Y entonces lo que hace es que escribe una carta. Y en esa carta vamos a ver 7 principios de liderazgo cristiano a la luz del liderazgo de Pablo en esta epístola de Tesalonicenses. Son principios muy, muy básicos, pero que podrían ser también como un test para ver si tú eres un buen líder. Bueno, yo soy líder, es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Soy líder? ¿Cómo lo sé? ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé que soy un buen líder? Vamos a sugerir aquí un test para que al final podamos determinar si somos líderes y si somos buenos líderes. ¿De acuerdo? Y el primer principio que encontramos de un buen liderazgo es que hay preocupación por las personas. Esto ya marca un contraste con el liderazgo que hemos dicho al principio de los grandes admirados del liderazgo, que lo que les importan son los beneficios, ¿no? Los resultados. Las personas no importan tanto. ¿De acuerdo? Lo importante son los beneficios. Así que esa es una pregunta que podemos hacernos. ¿Te importan las personas? ¿Te importan las personas? A diferencia de otros estilos, ¿no? Al liderazgo cristiano le importan las personas. Dice el apóstol Pablo, no pudiendo soportarlo más, decidimos quedarnos solos. Se quedó él solo en Atenas y mandó a Timoteo. Pablo sabe que son nuevos creyentes, o sea, ha estado 3 semanas con ellos. Podríamos decir que llevan, pues, 3 semanas más el tiempo que Pablo pasó para llegar a Berea, Atenas, pues quiero decir, ni medio año, ¿eh? Y ya están sufriendo por ser cristianos, ¿de acuerdo? Entonces Pablo sabe que son nuevos convertidos y que están sufriendo. Él había dicho antes que esos creyentes son su gozo y su gloria. Para Pablo no había otra cosa más importante que lo veremos después, que saber que sus hijos, sus convertidos, andaban en la verdad. Y eso es su gozo, ¿de acuerdo? Entonces, ha intentado ir a ellos, a visitarles, pero ya anteriormente vimos que Satanás les estorbó, impidió, no sabemos de qué manera, pero la verdad es que Pablo tenía el deseo de hacer algo, de volver a verles, pero de alguna manera no fue posible. Y como Satanás les estorbó, dice que estaba preocupado. Y es una preocupación motivada por el interés. O sea, al líder le preocupan las personas, se interesa por las personas. ¿De acuerdo? Y eso es, a ti te interesan las personas, te preocupan las personas, pues eso es uno de los primeros principios acerca del buen liderazgo. Al líder cristiano, al pastor, al anciano, al diácono, al responsable, le tienen que importar las personas. La persona que quiere servir al Señor tiene que tener interés por las personas. ¿De acuerdo? Porque si no te importan las personas, no vas a servir a las personas. De hecho, una evidencia de que te importan las personas es que sirves a las personas. O sea, la persona que no sirve a las personas demuestra que no es un líder. Porque el líder está para servir, para ayudar, para preocuparse, como vemos que Pablo podría haber dicho, bueno, yo ya he cumplido he estado allí, he evangelizado, me voy, ahora ya ellos... No, él sigue preocupado por ellos, ¿no? Le importan las personas, ¿de acuerdo? Así que un líder tendrá interés por las personas y como tiene interés por las personas, servirá a las personas. De hecho, la manera mejor de descubrir si a una persona le interesan las personas, es que está haciendo por las personas. Es si está sirviendo, si está haciendo algo por el bien de las personas. Si no le importan las personas, no hará nada por ellas.
¿de acuerdo? Y como a Pablo le importan las personas, le importa la iglesia, pues se preocupa por ellas y hace algo por las personas. Entonces, ¿te importan las personas? La segunda cuestión, el segundo principio del liderazgo, del buen liderazgo, sería no solo preocuparte por las personas, sino ayudar a las personas. En el modelo, podríamos decir, secular de liderazgo, ¿hay interés por las personas? Por el beneficio. ¿Se ayuda a las personas? Es una buena pregunta. Y enviamos a Timoteo, dice, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, si nos importan las personas, hacemos algo por las personas. Y lo que hace Pablo, en este caso, enviar a Timoteo, que lo califica de tres maneras. Fijaros qué interesante. Es un hermano, es un servidor, sirve a las personas, y es un colaborador nuestro para haceros bien, para ayudaros en la situación en la que estáis. Y habla de tres cosas que hace, que va a hacer Timoteo. En primer lugar, confirmarles. Esta no es la confirmación católica, ¿de acuerdo? Sino esto es, como sabe que están siendo atacados, fortalecerles en la fe, ya que son nuevos convertidos, confirmarles en aquello que han creído, a pesar de la persecución, a pesar de la prueba. En segundo lugar, exhortarles respecto a vuestra fe. Ya había dicho él antes que eran fantásticos, o sea, la fe, la esperanza y el amor eran cualidades de esta iglesia. Esas son tres cualidades de madurez de una iglesia, la fe y de un cristiano, la fe, la esperanza y el amor. Por lo tanto, ellos tenían fe. Pero cuando dice aquí exhortarles en cuanto a la fe, no es que no la tuviesen, sino es que entendiesen que en medio de la adversidad, de la persecución, también había que vivir por fe y ejercitar fe. ¿Entendéis? No solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos malos. Y en tercer lugar, ayudarles a entender el sufrimiento. Vamos a ver. Pablo dice, estas son las tres cosas que tienes que hacer, cosas prácticas, y ayudarles a entender el sufrimiento. A fin de que nadie, dice en el versículo 3, se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, imagínate que tú le dices a una persona que acaba de recibir al Señor, que está sumamente lleno de gozo, de alegría, y ahora le dice que para esto estamos puestos, para sufrir. Pues sí. Dice, háblales de esto, ¿no? Porque por otra parte ya lo saben. Así que Pablo entiende perfectamente el sufrimiento y que el sufrimiento será parte de los discípulos de Cristo. Y además Pablo dice que para eso estamos puestos. Lo que está diciendo aquí es que no solamente estamos puestos para salvación, para momentos fantásticos de la vida, pero que también estamos puestos aquí para tener como privilegio sufrir por Él. O sea, cuando vamos al libro de los Hechos, cuando les daban allí de golpes por todos sitios, los ponían calentitos, ¿de acuerdo? A golpe, ellos salían cantando y gozosos, ¿de acuerdo? De tener la oportunidad de sufrir por el nombre de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, dice que es un privilegio no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que Pablo, es interesante el proceso que él siguió, porque él como judío, antes de su conversión, causaba daño y sufrimiento a los cristianos, ¿no? Cuando los perseguían. Y ahora, en la posición de cristiano, ahora sufre el daño de los judíos. O sea, que sabe bien que le vienen por todos sitios. O sea, que él sabe bien de lo que está hablando. Cuando está hablando de que para eso somos puestos. A fin de que nadie, dice, se inquiete por estas tribulaciones. Lo que está diciendo Pablo aquí es que a los cristianos no les gusta sufrir, ni tampoco debemos buscar sufrir. No amamos sufrir, ¿de acuerdo? Pero cuando esto pasa, cuando esto llega, que nadie se sorprenda como una cosa extraña, ¿no? Porque como cristianos vamos a sufrir la persecución mientras nos dirigimos a un lugar donde ya no habrá sufrimiento, que será cuando estemos con el Señor. Por eso el libro de Apocalipsis, aquellos que han derramado su sangre por causa de la fe le preguntan al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir? ¿De acuerdo?
que se haga esto contra tus hijos, contra tu pueblo, contra la iglesia. Así que él dice que nadie se cuestione estas cosas porque eso forma parte del seguimiento a Jesús. Pero claro, si eres nuevo convertido, si no eres una persona madura, pues cuando viene la dificultad, pues ya empiezas a titubear y resulta que yo he aceptado al Señor y ahora resulta que mi familia se pone en contra de mí, que mis amigos del trabajo se burlan de mí, ¿de acuerdo? Que no es tan fácil como era antes para mí. Así que, si es así, bienvenido al grupo de aquellos que toman la cruz cada día y siguen a Jesús. Alguien decía que por eso el símbolo del cristianismo es una cruz, no es un sofá. O sea, que es una cruz, no es un sofá. ¿Me entendéis? Entonces, Pablo dice, lo asume, dice que nadie se inquiete por estas cosas, ¿no? Y además Santiago lo dice, que nadie tenga, cuando os halléis en diversas pruebas y dificultades, tenerlo por un gozo. Así que necesitamos saber esto, que Jesús ha sufrido. Isaías describe a Jesús como varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Si eso pasó con él, también va a pasar con aquellos que le siguen fielmente. Habrá sufrimiento, habrá dificultades, en algunos lugares más que en otros, ¿de acuerdo? Hay lugares en el mundo, el otro día leí una estadística, hay 8 lugares en el mundo de que si eres cristiano, o sea, pena de muerte. Que imaginad los hermanos que viven en ese contexto, en esa situación, ¿no? Así que necesitamos saber esto, que algo de sufrimiento habrá cuando estamos en el discipulado, en el compromiso con Jesús. Y cuando llegue, que no lo queremos, que no lo buscamos, pero cuando llegue, pues que no nos sorprendamos, porque también para eso estamos puestos. Además, existe una correlación inversa entre la comodidad del cristiano y la fortaleza del cristiano. A más comodidad, más débil el cristiano. A más dificultad, más fuerte. O sea, esto ocurre. Por eso cuando el Señor, cuando habla el libro de los Hechos, el Señor les había llamado a ir hasta lo último de la tierra, ¿os acordáis, no? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, pero resulta que la iglesia de Jerusalén, de un día para otro, se puso en 3.000 y pico miembros. Madre mía, esto es para celebrarlo, ¿no? Y se quedaron ellos ya solamente con Jerusalén. Y el Señor tuvo que permitir la persecución para dispersarlos por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la motivación de ir a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, no era la obediencia, era la persecución. ¿De acuerdo? Me acuerdo de una anécdota de alguien que estaba contando la situación de los cristianos en China y alguien que venía del mundo, podríamos decir, cómodo, como es el nuestro, ¿de acuerdo? Y allí los hermanos sufrían, hermanos chinos, ¿por qué podemos orar por vosotros? Vamos a orar que el Señor quite las dificultades y el sufrimiento. No, por favor, no hagáis eso. En medio de esa adversidad, la iglesia está fortalecida. A más comodidad, más debilidad. Y cuando el creyente y la iglesia busca la facilidad, la comodidad, pues más debilidad espiritual hay en ella. Cuando la iglesia está asumiendo lo que tiene que asumir como discípulos de Cristo, más fortaleza habrá. Muy bien, entonces estamos con los principios de un buen liderazgo. En tercer lugar, enseñanza honesta a las personas. O sea, dice Pablo, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, no solamente que Pablo predicó el Evangelio, sino de alguna manera en su predicación, aparte de hablar de la segunda venida de Cristo, también incluía la dificultad del seguimiento a Jesús, el tomar la cruz, etcétera, etcétera. Así que Pablo es una persona que es honesta, que enseña la verdad, no una parte de la verdad, no la parte bonita de la verdad. Enseña toda la verdad. Cuando estaba con vosotros, os enseñábamos esto y os predecíamos que esto iba a pasar, que iban a venir tribulaciones como han venido, como sabéis. ¿Me entendéis? Por lo tanto, Pablo estuvo hablando de eso. No es de aquellos que solamente decretan y declaran abundancia, bendición y victoria. ¿De acuerdo? Yo decreto felicidad, victoria, prosperidad sobre tu vida. Pues esa no es la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, él enseña la verdad y parte de esa verdad es asumir el costo de seguir a Jesús, tomar la cruz, ¿no? Por lo tanto, el liderazgo al modelo de Jesús,
enseña de manera honesta la verdad a las personas. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, interés y cuidado por las personas. Se cuida a las personas, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase vano, inútil o sin fruto. O sea, que al final de todo el trabajo que hemos hecho con vosotros, todo se desvanece y todo se pierde y no queda nada de ese esfuerzo. Así que está demostrando interés y cuidado por estos hermanos. No lo puede soportar y envía aquí a Timoteo para saber cómo están. No hubiese tentado el tentador, no hubiese pasado que el tentador se hubiese acercado a vosotros, hubiese aprovechado esta situación de dificultad para que os enfriéis y os apartéis de la fe. Así que Pablo tiene interés, no puede soportar esta situación, envía a Timoteo, lo que decíamos al principio, que el líder le preocupan las personas, y si te preocupan las personas, haces algo por ellas. Así que si te interesan los niños, si te interesan los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios, los hombres, las mujeres, haces algo por ellos, como hizo Pablo. ¿De acuerdo? Si te interesa tu iglesia, haces algo por ella. Si hay interés, se hace algo. Cuando no se hace, es porque no hay interés. Así que cuando no hacemos nada, demostramos que no nos importa, que no nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, si hay interés por algo, ¿a que sí? Siempre haces algo. Si hay interés por las personas, haces algo por las personas. Así que estaba preocupado por esta situación. Fíjate, dice que el tentador hubiese aprovechado para desanimarle y que terminaran abandonando la iglesia. Fijaros, antes dijo, en las predicaciones anteriores, que al propio Pablo, Satanás le estorbó. Cuando quería volver a ellos, dice que Satanás les estorbó. Y ahora dice que Satanás les tienta a ellos. O sea, a Pablo le estorba y a los creyentes les tienta. ¿Para qué? Para desanimarles y que hicieran lo incorrecto. Lo cual quiere decir que el diablo no para. Trabaja en los dos aspectos. Trabaja en el campo del liderazgo y trabaja en el campo de la iglesia también. ¿De acuerdo? A unos impide y a otros tienta. Les estorba y también les tienta. Y la intención es que aquello se diluyese, aquello no diera su fruto. Y eso pasa a veces, ¿eh? Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y devora a algunos. Cuando viene la dificultad, cuando viene la adversidad, también viene el diablo a decirnos, bueno, no merece la pena, y así te trata Dios, y tú sigues a Jesús, y esto es, y tienes que padecer la burla, el rechazo de la gente, ¿no? Pues sí, eso es lo que hace. Pasa con la gente que no entiende el Evangelio, y pasa también con la gente que no quiere pagar el precio de seguir el Evangelio. Y hay gente que en los momentos difíciles, en los momentos duros, pues se apartan. Con el COVID, una tercera parte de la iglesia en Estados Unidos ha dejado de ir a la iglesia. Y dice uno, ¿no? Esto es así. El diablo sigue queriendo hacer que el trabajo sea infructuoso. Así que van a venir momentos difíciles en nuestra vida. Pablo está allí 3 semanas, son nuevos en la fe, sabe cómo están, que los están presionando. Sabía que el tentador iba a aparecer y se preguntaba si iban a hacerle caso. ¿Os acordáis? Adán y Eva fueron tentados también e hicieron caso a lo que el tentador les decía. ¿No? ¿Le harán caso? Mirad, cuando estamos sufriendo es cuando más vulnerables somos como personas. Cuando estamos en los momentos difíciles. No solamente vulnerables, sino muy
vulnerable. O sea, si tú estás cansado, si estás emocionalmente perturbado por lo que sea, si tu matrimonio está en crisis, si te estás planteando separarte, si tu marido o tu esposa han fallecido, si has perdido el trabajo, si estás buscando trabajo y no lo encuentras, si tienes una enfermedad, es un momento duro, es un momento difícil. Pero no olvides que en esas situaciones somos tremendamente vulnerables. Eres débil y vulnerable. Y el tentador se va a acercar, puesto que sabe que eres vulnerable, y va a tentarte. ¿Dónde fue tentado Jesús? En el desierto. ¿Qué pasaba en el desierto? Pues que tenía hambre. ¿Qué es lo que le sugiere el diablo? ¿No? Convierte estas piedras en pan. O sea, cuando tú estás en una situación de debilidad por las circunstancias, Satanás aprovecha esa situación para tentarte, para alejarte, para que no des fruto para el Señor y para el Evangelio. Así que te susurra en la oreja: anda, no vale la pena. Mira lo que te está pasando por seguir a Jesús, déjalo. Haz lo que te parezca. O sea, ¿cómo vas a...? Deja de servir, no merece la pena, la gente no te lo agradece. Deja de hacer lo correcto. ¿Para qué? Si al final los que no son creyentes viven mejor que tú, les va mejor que tú. Todas estas cosas que nos susurra el enemigo al oído. ¿Y qué es lo que persigue? Que nuestro trabajo resultase vano, inútil y sin fruto. ¿De acuerdo? Ese es otro principio de liderazgo. El quinto es la alegría y el consuelo. Pablo es una persona, de verdad, a mí esto me parece, porque qué poco dados somos a reconocer y alegrarnos con las victorias de los demás. Y un buen líder se alegra con las personas. Se alegra por las personas y se alegra con las personas. Dice aquí pero cuando Timoteo vuelve a nosotros y nos da noticias de vuestra fe, de vuestro amor, que siempre nos recordáis con cariño, que les deseáis vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cuál sería el motivo más grande para ti como padre, la alegría más grande para ti en relación a tus hijos? Que triunfen en la vida, que ganen mucho dinero, que sigan al Señor, ¿o no? ¿A que sí? Al final dice uno, yo sé que esa sería la alegría mayor. Hombre, también está bien, si mira que han conseguido en la vida, todo eso son alegrías, pero la alegría mayor es que tus hijos siguen al Señor. Aquellos que no lo siguen podemos seguir orando porque esa es otra cualidad del líder que vamos a ver ahora, ¿me entendéis? Pero Pablo se alegra de saber que a pesar de todo no han cedido al tentador, ¿de acuerdo? Y siguen firmes y adelante, y él se alegra por eso, se alegra mucho por eso, porque esa es su alegría, saber que sus hijos andan firmes en los caminos del Señor. Así que se alegra con las personas, en quinto lugar. En sexto lugar, agradece por las personas. Da gracias a Dios por las personas. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Tú crees que tu jefe por la mañana, antes de empezar el trabajo, pide por ti al Señor? Señor, ayuda a este trabajador mío. Señor, dale salud, bendice a su mujer, su familia, Señor, que guárdalo de todo mal. ¿Tú crees que los líderes de ahí fuera dan gracias a Dios por ti? ¿Veis? Como ese no es un modelo a seguir. ¿De acuerdo? No quiere decir que no aprendamos cosas de liderazgo por ahí, pero el verdadero liderazgo está aquí, está en Jesús y en el apóstol Pablo. Entonces, él ora por las personas, de noche y de día, con insistencia. Da gracias por las personas. ¿Qué acción de gracias podemos dar? Así que es importante que oremos también por las personas. Un líder, ya sea de niños, de hombres, de mujeres, de adolescentes, tiene que agradecer a Dios por esas personas. Porque si lo notáis, todo lo que hemos visto tiene que ver con personas. Tiene que ver con personas, no tiene que ver con resultados, no tiene que ver con metas, con
objetivos, con programas, con marketing, tiene que ver con personas. ¿De acuerdo? Y aquí el apóstol Pablo está agradeciendo a Dios por esa persona. Tú das gracias por tus niños, das gracias por tus adolescentes, que el Señor te da la responsabilidad de liderarlos, ¿me entendéis? Los jóvenes, las familias, ¿no? ¿De acuerdo? Y tú, joven, ¿tú das gracias por tu líder? ¿Das gracias por tu pastor? ¿Das gracias por los que te sirven cada domingo, ¿me entendéis? El agradecimiento por las personas es una muestra de liderazgo. Oramos por las personas. Y ese es el último. Damos gracias por las personas del séptimo. En séptimo lugar, oramos por las personas. Orando de noche y de día con insistencia, mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Hay diferencia entre un estilo de liderazgo y otro? Claro que sí. Tu jefe no ora por ti. Tu jefe no hace mucho por ti. Tu jefe no se preocupa por ti. Es curioso que ahora el modelo de liderazgo que se está implantando, antes era el líder está por encima y tú ordenas y mando, y ahora no, ahora se está promoviendo este tipo de liderazgo. O sea, porque al final dice uno, ¿no? No habéis visto eso en los libros, ¿no? Hombre, tienes que saber cómo se llama su mujer, tienes que saber cuántos hijos tiene, ¿no? Muchas veces es como una artimaña de manipulación, ¿no? Oye, Manolo, hombre, si sabe mi nombre, ¿no? Pero pues antes ni siquiera le importaba cómo me llamaba, ¿no? Y ahora se promueve eso. Pero, ¿cuál es el fin? La productividad. ¿Me entendéis? O sea, que rindan más, que den más, ¿no? Y tal. Pero es muy difícil encontrar eso. Y cuando vemos el corazón de Pablo, su estilo de liderazgo estaba centrado no en él, sino en las personas. Ora por las personas, se preocupa por las personas, hace algo por las personas, ora de noche y de día, quiere volver a verles, quiere ayudarles a que sigan adelante en la fe. Así que tenemos que hacer eso. Serás un buen líder cuando tú estés orando por las personas que ha puesto a tu cargo. Imagínate tú la diferencia que tú podrías hacer como ahora empresario cristiano, ¿no? Quizás no haya muchos aquí. Pero esto también es una buena oportunidad de demostrar liderazgo. Hay algunas personas que piensan, bueno, es que ese mundo, eso no tiene nada que ver con la fe. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que el liderazgo? Si tú eres un empresario cristiano, tienes un modelo de liderazgo cristiano. ¿Me entendéis? Eso no puede decir que eso entra dentro de otro... Eso forma parte de tu manera de ser como cristiano y como buen líder cristiano. Pues imagínate que tú fueses un empresario cristiano y que estuviese orando por ti, que se estuviera preocupando por ti, que hiciera algo por ti, ¿de acuerdo? Todo lo posible para que abunden, crezcan, maduren, como dice él, abunden en amor unos con otros y con todos, sean afirmados sus corazones por la fe y la dificultad y sean hallados irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mirad, ¿ves? Pablo tiene el objetivo de ese gran día en el que el Señor Jesús volverá. Y todo lo que ha dicho es lo que tenemos que hacer mientras tanto. ¿De acuerdo? Y todo lo que vamos a ver después tiene que ver mientras tanto. Por aquí ya nos da otra pincelada, ya en próximas semanas ya entraremos, algunos como decía al principio tienen ganas, a ver cuándo entramos ya en el fin del mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo será? ¿Me entendéis? Pero esto es lo que tenemos que estar haciendo mientras tanto. Pero aquí ya nos dice que va a volver, que eso está claro, y que va a volver acompañado. ¿Con quién? Con todos sus santos. ¿Quiénes son? Mira, todas las huestes angelicales. Curioso esto, cuando Jesús vino por primera vez estaba allí solo, bueno, aparecieron unos ángeles para los pastores, pero fue como una venida muy humilde, muy sencilla. ¿Os podéis imaginar cuando el Señor regrese? Va a ser el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad. Porque, como ya sabemos, todo ojo le verá, pero no le veremos solo, le veremos acompañado. ¿Y quiénes vienen con él? Todos los ángeles le acompañan.
un ejército que no se puede contar, nos dice Apocalipsis. Pero también sus santos, la palabra santo puede referirse a los ángeles, pero también se refiere a los creyentes, a todos aquellos que han muerto en el Señor. Así que imaginad, desde la historia de los tiempos, todos aquellos que han creído en el Señor, que han confiado en Él, están con Él. Y cuando regresen, vendrán con Él. Pero aquí no habla de aquellos que no están en el Señor. Son aquellos que son los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han sido apartados, aquellos que han creído en la persona de Jesús. Así que si no estás en Jesús y te mueres, no volverás en esa comitiva. Estarás en otro sitio. Pero esto será tremendamente extraordinario. O sea, una multitud que no se puede contar acompañará el fruto de su trabajo, ¿no? O sea, ahí podremos ver el resultado de la cruz. Todos los que han creído a lo largo de los tiempos vendrán con Jesús. Y ya anticipamos en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo más adelante, los que han muerto van a resucitar y se van a encontrar con sus almas que vienen con Jesús. Y los que viven en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, van a ser transformados. Y así estaremos siempre con el Señor. Bien, eso es para las próximas series, ¿eh? Es un poco para abrir un poquito el apetito. Pero es extraordinario esto, ¿no? O sea, la persona que ha muerto en Cristo volverá con Él. Es importante que tú estés ahí. Porque si no, no volverás con Él. ¿Sabes dónde estará? Anticipo algo. No estarás en el infierno. El que no cree va al infierno. No, todavía no. ¿Sabéis quién va a inaugurar el infierno? El diablo. Y le van a acompañar todos sus huestes. Todos aquellos que no han creído en Él. Ahora estamos en un lugar que aquella persona que no ha creído en el Señor está en un lugar esperando que se abra la puerta del infierno, pero la puerta del infierno la inaugurará el mismo Satanás. O sea, Jesús vendrá a la tierra con sus santos y el diablo será al infierno con sus seguidores. ¿Entiendes? Esto es serio. O sea, cuando ya venga Jesús, no va a darte una oportunidad de decir, bueno, pues cree en mí. Quiero decir, ahora es el momento. O vienes con Él o estás en otro sitio. Esperando que se abra el libro de la vida de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Y tú estarás allí y dices, a ver, mi nombre está allí, no, mire usted que aquí no está usted. No, hombre, que sí, que tiene que estar ahí, porque yo soy de la iglesia, que yo he estado oyendo. No, mire usted que aquí en el libro de la vida no aparece su nombre. Pero hombre, pero si yo he estado de chico, que no vale eso. ¿De acuerdo? Entonces, el que está allí encargado, el secretario del cielo, cuando llegue ese momento en el que estemos allí delante, pues verá si tu nombre está ahí. ¿Y quién tiene el poder de poner tu nombre ahí? Pues Cristo, que dio su vida por ti, ¿no? Cuando tú recibes ese regalo, tu nombre está en el libro de la vida. ¿De acuerdo? Así que es importante que consideres esto, que no lo dejes pasar, es serio. El diablo lo que quiere es que no pienses en esto, que lo dejes pasar, ¿de acuerdo? Para que no haya fruto en ti. Pero ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Así que esperamos ese momento, creemos en ese momento y será extraordinario cuando eso ocurra. Así que, ¿quieres saber si eres líder? ¿Te importan las personas? ¿Te preocupan las personas? Lo serás si eres un buen líder. ¿Haces algo por las personas? Si no haces nada por las personas, no eres líder. El líder siempre hace algo, ayuda a las personas. ¿Quieres saber si eres líder? ¿Enseñas la verdad honestamente a las personas? Eres un buen líder si enseñas toda la verdad, todo el consejo de Dios a las personas. ¿Quieres saber si eres un líder? ¿Te interesan y cuidas a las personas? El buen líder las cuida. ¿Te alegras con las personas? Pues el buen líder se alegra con los avances, con los progresos de las personas. ¿Agradeces a Dios
esas personas, pues el buen líder da gracias a Dios por esas personas que el Señor les pone a su cargo. ¿Oras por las personas? ¿Quieres saber si eres líder? ¿Estás orando por aquellas personas? El buen líder siempre ora como Pablo y como el Señor Jesús en Juan 17, ora no solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Así que el liderazgo cristiano, a diferencia del que no lo es, siempre se centra en el bien y en el crecimiento espiritual de las personas. Hay un liderazgo que lo que sirve es para catapultar al líder, para que el líder ascienda en posición, en prestigio social. Por eso no es el liderazgo cristiano. Fijaos el modelo de Jesús. Por el bien de las personas, murió por las personas, ¿no? No he venido para hacer mi voluntad, sino la del Padre. O sea, no he venido a ser servido, sino a servir. El modelo de liderazgo cristiano es aquel que no piensa en él, sino que piensa en las personas, que se centra en el bien de las personas. Pues damos gracias a Dios por todos los líderes, por todas las responsabilidades que tenemos también. Si somos padres, somos líderes, ¿de acuerdo? Si somos maestros de escuela, tenemos responsabilidad de liderazgo, ¿entendéis? Todo eso. Siempre recordamos a aquella profesora, aquel profesor que se interesaba por nosotros. ¿A que sí? El interés por las personas. El centro son las personas, no el líder. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje tan práctico, tan útil, Señor, donde podemos seguir aprendiendo acerca de tu modelo de liderazgo, Señor. Y queremos seguir creciendo y aprendiendo, madurando en este aspecto, Señor. Ayúdanos con las áreas más débiles de nuestra vida. Y sobre todo, Señor, te damos gracias porque ya anticipamos tu regreso, acompañado de una multitud incontable de tu pueblo, Señor. Y quisiéramos que nadie de fuera, que todos los que están aquí, están escuchando tu palabra, puedan tener esa garantía de que van a venir contigo en caso de que mueran antes de que tú regreses, Señor. Y que puedan conocerte, que puedan entregar su vida a ti, porque de esta manera estarán sus nombres en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor, porque el nuestro lo está, por tu gracia.